voltaje eficaz por corriente eficaz, y aquí sí hay un ángulo. El ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Las unidades son volt ampere, es un número complejo. También lo puedo expresar en forma rectangular. En forma rectangular sería voltaje eficaz, corriente eficaz, coseno de θ menos phi, más J, voltaje eficaz, corriente eficaz, seno de θ menos phi. Cada uno de estos sabemos que es potencia real más potencia reactiva. Aquí siguen siendo volt ampere, potencia compleja. Ahora, la potencia real es voltaje eficaz por corriente eficaz por coseno de θ menos phi, son watts. La potencia reactiva es voltaje eficaz por corriente eficaz por seno de θ menos phi. Las unidades son volt ampere reactivo. Adicionalmente, lo que ya vimos también es que el factor de potencia es el coseno de θ menos phi. ¿Qué más mencionamos? Adicional a eso, también pusimos potencia compleja es igual a la magnitud de la corriente eficaz al cuadrado por la z de la impedancia con todo y ángulo, o al voltaje eficaz al cuadrado entre el conjugado de la impedancia. También así es posible. ¿Qué otra cosa habíamos visto? Para el caso de las señales senoidales, el voltaje eficaz era el voltaje máximo sobre raíz de 2 y la corriente eficaz era la corriente máxima sobre raíz de 2. Entonces, la potencia compleja, si no tienen valores eficaces, también pueden expresarla así. En todos los casos, θ menos phi es el ángulo de la impedancia asociada al elemento de interés. Ejercicio. ¿Me compras un tripié? Sí. La única diferencia entre P y Q es la señal. La única diferencia entre P y Q es que el P es el coseno y el Q es el seno, pero son las mismas magnitudes. Entonces, uno es la proyección sobre el eje de los reales y el otro es la proyección sobre el eje de los imaginarios, dado que es un vector en el plano de los complejos. Entonces, ejercicio. Felicidades. ¿Pero felicidades por qué? ¿Quién se dice? ¿Sabes qué es lo único? ¿No? Que sacaron un capítulo de Rick and Morty. Ah, sí, no lo he visto.
Bien, tenemos ese circuito donde tengo tres elementos, una resistencia, un capacitor y un inductor ya expresado en impedancia. Está afectado por una fuente de 8 volts con 20 grados, ya está expresada en volts RMS y me piden calcular la potencia compleja de cada elemento. Voy a empezar con el más fácil, el de la fuente, y después me voy a ir elemento por elemento. Entonces, si empiezo con el más fácil, yo aquí tendré una impedancia equivalente. Esa impedancia equivalente es 1 entre J5, este está en paralelo con esos que están en serie, entre 1 sobre 4 menos J3 a la menos 1. Entonces, vamos a calcular ese resultado. Entonces, ayúdenme a verificar el 5.59 con 26.56 son. ¿Sí? Revisen. Entonces, esto. ¿Pablito lleva esta clase? No. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Entonces, directamente puedo calcular la potencia compleja de la fuente. Potencia compleja de la fuente. La potencia compleja de la fuente es la magnitud del voltaje al cuadrado entre el conjugado de la impedancia. Menos 26.56. Y entonces es 11.44 o 45, lo voy a poner redondeado, con un ángulo de 26.56. ¿Sí? Volt ampere. Lo voy a expresar también en forma rectangular. $10.24 $5.12. Y aquí pongo volt ampere. Profe, lo que tiene el 8 es un valor absoluto. Sí, es el valor absoluto del voltaje. Muy bien. Ahora, Yo no soy de... si yo conozco la potencia compleja de la fuente, conozco el voltaje de la fuente, puedo conocer la corriente. ¿Por qué le puso negativo ahí? Porque T es el voltaje eficaz entre el conjugado y la impedancia. Y de esa forma te queda al final el mismo ángulo de la impedancia, que es 26.56. Bien, les decía, la corriente. Yo sé que la potencia compleja de la fuente también es el voltaje eficaz de la fuente por la corriente eficaz de la fuente por teta menos phi. Entonces, pondríamos 11.45 con 26.56 es igual el voltaje 8. La corriente la desconocemos. El ángulo del voltaje es 20, el ángulo de la corriente lo desconocemos. Y hacemos las igualaciones, entonces ponemos 11.45, la parte real, es igual a 8 por la corriente eficaz. La corriente eficaz es 11.45 sobre 8, 1.43 amperes RMS, porque el voltaje era RMS. El ángulo, hacemos 26.56 grados es igual a 20 grados menos phi. Por lo tanto, phi es igual a 20 grados menos 26.56.
6.56, phi es igual a menos 6.56. La corriente de la fuente va a ser entonces 1.43 con menos 6.56 amperes RMS. ¿Sí? Entonces, el dato más importante que vamos a tener ahora es potencia compleja, porque a través de la potencia compleja vamos a sacar cualquier elemento que nos falte. A veces va a ser la impedancia, a veces va a ser la corriente, a veces va a ser el voltaje. Bien. Borro aquí. Complejas en un circuito cumple lo siguiente: la suma de las potencias complejas de los elementos pasivos es igual a la suma de la potencia compleja de las fuentes. Entonces, este resultado tendría que ser igual a la potencia compleja de cada uno de los elementos. Vamos a sacar la potencia compleja de cada uno de los elementos. Entonces, para el inductor, díctenme cuál sería la potencia compleja, porque se saca directamente. Potencia compleja del inductor. El inductor está en paralelo con la fuente. Entonces, tú puedes poner voltaje de la fuente, la magnitud al cuadrado, entre el conjugado de la menos J5. ¿Cuánto sería? Entonces, sería 12.8 J. ¿De acuerdo? Bien. Si yo lo paso a real, bueno, esto aquí está expresado en real, la parte real es 0. No tiene potencia real, que era lo que habíamos dicho. Esto también lo podríamos expresar como en el así. 12.8 con 90 y me estoy poniendo voltampere, aunque aquí no habría ningún problema en que solamente dijera que es voltampere reactivos, dado que no hay parte real. Ahora, ¿cuál es la potencia compleja de la resistencia? En este caso, yo necesito conocer la corriente, porque el voltaje no es el mismo. Voy a borrar aquí. Y 1 sería el voltaje entre estas impedancias. Entonces, 8,20 entre 4 menos 3J. 6 con 56.87 amperes RMS. ¿Sí? Bien. A partir de eso, ya sabemos la corriente que pasa por la resistencia y por el capacitor. Podemos saber la potencia compleja de la resistencia y el capacitor. La potencia compleja entonces de la resistencia, vamos a usar I1 al cuadrado por R. Entonces, este sería 8 al cuadrado por 4. ¿Cuánto es? No tiene ángulo. 256. 256 watts, a ver. ¿Y 1 es 8, por favor? ¿Y qué, perdón? Y 1. Y 1, perdón, y 1, estoy corrigiendo un error. Y 1 es 1.6 al cuadrado por el valor de la resistencia. ¿Cuánto es eso? No se pone el ángulo, ¿verdad?
10.24. 10.24. La resistencia no tiene ángulo, la resistencia tiene ángulo 0, entonces no pones el ángulo. Entonces, aquí puedes decir igual que esto es volt ampere, pero dado que no tiene parte imaginaria, también puedes decir que es watts. Esto es en forma rectangular, pues si quisieras expresarlo en forma angular, tendrías que hacer así. Aquí si quieres poner más nota 0. ¿Cuál es la potencia compleja del capacitor? La potencia compleja del capacitor otra vez es I1 por la impedancia del capacitor. Entonces sería 1.6 al cuadrado y el capacitor es menos 3J. J o 7.68 con menos 90 y estamos expresando volt ampere y volt ampere. Como nada más parte imaginaria podemos decir que es volt ampere reactivo. Si verificamos ahora, entonces vamos a tener potencia compleja de la fuente es igual a potencia compleja del capacitor más potencia compleja de la resistencia más potencia compleja del inductor. La potencia compleja del capacitor lo va a expresar en rectangular, 7.68J. La potencia compleja de la resistencia, 10.24. La potencia compleja del inductor, 12.8J. Entonces es 10.24 y 12.8 menos 7.68. 5.12. Más J, 5.12J. Y es justo lo que teníamos acá, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a preferenciar en todos los ejercicios a partir de ahora trabajar con potencia compleja porque es una medición de energía. ¿De acuerdo? Y en la energía nosotros podemos sumar. Ya es. Sí, estrellas voy a. Pero ahorita estrella, ahorita voy a. Ay, pero qué rico. Porque voy a explicarles algunas cosas. Bien. Tenemos un circuito donde hay 3 impedancias, 2 de ellas están en serie y después esas 2 que están en serie están en paralelo con una tercera impedancia. En lugar de darnos las impedancias en ohms, nos están dando datos relevantes de potencia compleja de cada una de las impedancias. Lo importante cuando hablamos de energía es que no importa si están en serie o en paralelo. Entonces, para el concepto de energía a través de la potencia compleja, se suman siempre sin importar su configuración. De las zetas, puede ser serie o paralelo. Entonces, para el caso de la energía no me va a importar si están en serie o en paralelo las impedancias. Voy a terminar sumando. Yo necesito entonces, para cada una de las impedancias descritas ahí, identificar bien cuál es la potencia compleja. Y esto es casi un ejercicio típico de la segunda evaluación, donde viene expresado de esa forma y ustedes solamente tienen que jugar con esto. Entonces, potencia compleja 1.
Cuando tengo 3 kilovoltampere, eso se refiere a potencia aparente. Entonces aquí le pongo 3000. Si lo quiero en potencia compleja, tengo que agregarle el ángulo. El ángulo es coseno inverso de 0.4, dado que factor de potencia es coseno de teta menos phi. Entonces, teta menos phi es el coseno inverso del factor de potencia. ¿Sí? Ahora, cuando es adelantado, aquí tengo que ponerle un signo menos, porque a final de cuentas ese teta menos phi adelantado tiene que referirse a una resistencia en serie con un capacitor, y eso me va a generar un ángulo negativo. Entonces tengo ahí S1. Expreso S1, entonces 3000 66.42 menos 66.42 volt ampere. ¿Sí? Sí. Ahí arriba dice se suman siempre Sin importar la configuración de las celdas. Gracias. Pueden estar en serie o paralelo. Entonces la estrategia es encontrar las energías y sumarlas. Vamos a hacerlo para S2. S2. Yo necesito encontrar potencia aparente. Entonces voy a poner 2000 entre 0.8 con coseno inverso. Ahorita voy a poner aquí por qué, de 0.8. Este va a ser primero más, porque está atrasado. Ahora, ¿por qué puse aquí 2000 entre 0.8? Tienen que acordarse que potencia es potencia aparente por factor de potencia. Entonces, potencia aparente es potencia real entre factor de potencia. Y la potencia aparente es la magnitud de la potencia compleja. Entonces, aquí estoy dándoles potencia real. Yo necesito potencia aparente como la magnitud de la potencia compleja. Entonces, a partir de la potencia real entre el factor de potencia, tendría ahí la potencia aparente, ¿sí? Volt ampere. Y lo sacamos aquí abajo. Voy acá. Volt ampere. ¿Sí? ¿Todos vamos ahí? Ya tengo potencia compleja 2. Me falta potencia compleja 3. Potencia compleja 3. Otra vez, yo necesito potencia aparente como la magnitud de esa potencia compleja, pero ahora me están dando potencia reactiva, volt ampere reactivo. Entonces voy a hacer esto. Voy a poner 500 entre el seno del coseno inverso de 0.85. ¿Sí? Y aquí tengo que ponerle además seno positivo del coseno inverso de 0.85. Y aquí el ángulo, yo te voy a explicar por qué, va a ser el coseno inverso de 0.85 y es positivo. ¿Por qué? ¿Por qué hice esto? Porque Q es potencia aparente por seno de teta menos phi. Ahora, potencia aparente por seno del coseno inverso del factor de potencia, teta menos phi. Entonces, la potencia aparente es Q entre el seno del coseno inverso del factor de potencia. Y es por eso que estoy haciendo esta operación.
Entonces, S3 Me han dicho que está la 949.16 con 31.79 grados voltampere. Pregunta ahí. Acabamos de determinar S1, S2 y S3. Voy a sumar potencias complejas y es la potencia compleja de la fuente. Compleja 2 más potencia compleja 3. Potencia compleja 1. Menos 66 punto ¿qué? 42 más 2500 con 36.87 más 949.16 con 31.79. Hacemos esa suma. Entonces, los 10.59. Esa es la potencia compleja de la fuente. ¿Alguna pregunta? Está pidiendo la corriente de la fuente. La vamos a calcular. Nosotros sabemos que la potencia compleja de la fuente es el voltaje eficaz por la corriente eficaz por el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Reemplazamos los valores que tenemos. 4076.35 con menos 10.59 es igual a 120. Acá tenía que haberlo especificado que es volts RMS. 120 por corriente eficaz, 45 menos phi. Por lo tanto, tenemos dos ecuaciones. La corriente eficaz es 4076.35 entre 120. Y la otra es θ menos phi. En este caso, 45 grados menos phi es igual a menos 10.59. Phi va a ser igual a 55.59 y la corriente eficaz 3.97. Entonces ya la corriente, como dato, la corriente de la fuente va a ser igual 33.97 con un ángulo de 55.59 amperes RMS. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Circuito. Aquí tengo 120 con 45 volts RMS. Aquí hay una corriente. Esa corriente es 33.97 con un ángulo de 55.59 amperes RMS. Y aquí hay una impedancia que consume 4076.35 con menos 10.59 voltampere. Puedes saber también el valor de esta impedancia, la impedancia que ve la fuente. Entonces, la impedancia que ve la fuente, solo me falta conocer la magnitud. La magnitud es 4076.35 entre 33.97 al cuadrado. Esa sería la magnitud de la impedancia. Y el ángulo va a ser menos 10.59 y las unidades van a ser ohms. 10.53 con 10.59 ohms. ¿Sí? ¿Por qué está en 4076, 35 ahí como en transito? Ese es en términos de voltampere, en términos de potencia compleja. Por el ángulo de la impedancia.
Si yo quiero puras impedancias, entonces es I eficaz al cuadrado por impedancia. Impedancia es... Sí, que fue lo que hicimos aquí. Solamente la pura magnitud de la fuente y el ángulo ya lo conocíamos. Tocamos otros temas y acabaríamos ese capítulo y empezaríamos con trifásicos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos estamos viendo más tarde algunos. Y si no, sí. Bueno, voy yo para allá. Sí.